Colosenses capítulo 2, versículo 13 en adelante. Cuando lo tengan me dicen amén. Le vamos a dar la reverencia al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amado Dios, en el nombre de Jesús en esta tarde, yo ruego ante el trono de tu gracia que tú me ayudes a predicar el mensaje de tu palabra, que tu Espíritu Santo ministre nuestras vidas. Tú eres un Dios bueno, justo y santo. Que tu palabra no regrese vacía, lleve el propósito por el cual tú le envías. Ato todo espíritu contrario al tuyo y lo echo fuera de este lugar. Reprendo toda perturbación del enemigo por los méritos de Cristo, esos únicos méritos hechos en la cruz del Calvario. Te lo ruego y te lo pido. Amén y amén. Tomen asiento, hermanos. ¿Están de pie? El título del mensaje en esta tarde es Anulando el acta de los decretos. El apóstol Pablo nos presenta la cruda realidad y en la condición espiritual en la cual usted y yo nos encontrábamos. Él dice que estábamos muertos. ¿En qué consiste la condición de un cadáver? El cadáver es una materia que no responde a ningún signo vital. Por más que algunas personas le digan a su pariente, yo he escuchado eso, cuando fallece y le dicen: fulano, ¿por qué te moriste? ¿Me vas a dejar sola? ¿No sabes que no puedo vivir sin ti? Y la gente le habla a los cadáveres sin tener una respuesta. Hablan y hablan, lo abrazan, esperan algún movimiento, reacción de vida, pero no hay vida. Se reconoce por la ciencia que un cadáver, desde el momento en que se convierte en algo sin vida, inerte, el proceso de la bacteria, descomposición del organismo empiezan de manera inmediata. Empiezan a comer en el cuerpo las áreas más blandas, suaves, y el proceso de descomposición va rapidísimo. El pecador, el hombre y la mujer sin Cristo, era una condición de muerto, de cadáver. No había la más mínima opción de tener un signo vital para decir: yo voy a buscar a Dios, yo voy a tener signo de vida más adelante. Y el mayor atrevimiento del pecador es que él expresa
yo voy a buscar a Dios el día de mañana, o yo te aviso, o hoy no tengo tiempo, pero creo que la próxima semana voy a dejar tiempo para Dios. No es cierto eso. Ningún pecador tiene el signo de vida para responder a la vida, porque la iniciativa directamente viene de Dios. Amén, gloria a Dios. Y dice Pablo, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, Él os dio vida a nosotros. De su gracia y de su amor nos alcanzó. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo no vamos a ponernos a pensar del infinito amor y de la gracia del Señor? Léame Efesios 2:12, hermana, por favor. El apóstol dice que nuestra vida pasada era una condición de muerte. El muerto está helado, el muerto no respira, y nuestras mejores justicias, dice el profeta Isaías, delante de Dios eran como trapo de inmundicia. Lo mejor de nuestros actos, no, yo me siento bien con Dios porque le doy comida a los presos, porque le doy limosna a los que van ahí, esos borrachitos que están ahí, les ayudo. Trato de llevar mi vida bien, le ayudo al prójimo, trato de hacerlo mejor, no hacer mal a nadie. Si alguien me pide ayuda, le doy la ayuda. Eso se llama trapo de inmundicia cuando se hace apartado de Cristo. Amén. Todo lo que se refiere a un trapo de inmundicia es a un trapo de putrefacción, basura, mal olor, descomposición. ¿Qué dice Efesios 2:12? Amén. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estamos perdidos, alejados, inmersos en el mundo de la carne, en las conductas del jefe anterior, que era Satanás. Satanás dictaba las directrices de todo lo que se tenía que hacer, y la gente de que se levantaba pensando en pecar. El pecar era la actividad constante desde la mañana hasta la noche: beber licor, bailar, palabras vulgares, soez, irrespetuosa. El pecar constante, el oír música vulgar y generada desde la mañana. Hay gente, hay vecindarios donde ponen a todo volumen equipos con música vulgar y generada y irrespetuosa. Películas, videos, ahí cosas que pasan donde hay mucho pecado y maldad. Se exalta la carne, se exalta el pecado y la maldad. Y por eso es que esa es la condición del pecador, una condición de atadura al mundo, a la carne y a Satanás. Uno le dice: mira, fulano es tal, y usted y yo lo hemos hecho muchas veces. Mira, te invito a la iglesia, hoy tenemos culto. Hoy estoy comprometido, tengo una actividad que no puedo perderme. Hay o un juego de pelota, o hay alguna fiesta o alguna actividad que no tiene nada espiritual. Esa era la muerte, atadura. Hay iglesias que preparan recursos para ciertas temporadas porque necesitan
competir en eventos deportivos unas iglesias con otras iglesias. Hay iglesias que salen, y yo me quedo asustado, a competir cuál es la joven más elegante para hacer un desfile o un concurso. Esa es una atadura a la carne, pecado, a la maldad. La vida espiritual es una vida inmersa única y exclusivamente en el deseo de lo que Dios quiere para usted y para mí. Amén. Dice el Señor, pensando, en Filipenses 4:8, léame por favor por ahí, pensando, dice, en esto. Pensando en esto. En esto pensad. Vamos a ver qué dice. Filipenses 4:8, ¿qué dice? Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. La iglesia siempre estará tentada de una u otra manera, pero el Señor nos ha dado poder para sujetar nuestros pensamientos a la mente de Cristo, para sujetar nuestra carne, todo nuestro ser a Jesús. Y tenemos inmediatamente que venga un pensamiento indebido, rechazarlo y reprenderlo, porque tenemos que pensar en lo que haya virtud, en integridad, Amén. En todo lo bueno, justo, amable, buen nombre, en lo que a Dios le agrada. De nada sirve que usted esté en la iglesia y usted esté pensando en pecado. Oh, yo tengo que ir al cine porque ya acaban de presentar la película tal cosa y ese es un estreno. Ya le pedí permiso a Dios que solo esa voy a ver en este mes. No sé cuál es el Dios que le dará el permiso. Se desviven porque están muertos. Y lo triste y lamentable es que el Señor viene pronto en un arrebatamiento y uno como pastor es responsable delante de Dios de predicar el mensaje para que la iglesia y yo no nos quedemos, pero la realidad es que una gran parte no quiere esforzarse para crecer en la vida cristiana. Cristianos que toda la vida tienen que estar como niños siendo alimentados con leche espiritual. No pueden comer alimentos sólidos. Toda la vida niñerías, no me visitan, no me saludan, no me llaman, no me invitan, no me hablan, no me abrazan, no me dicen cosas bonitas. Creyentes que toda la vida estarán como niños recién nacido y se van a quedar en la cruda verdad cuando Cristo venga. Y aquí hay mucho de eso. Aquí hay mucho de eso. No pueden ser disciplinados con Dios en una vida de oración porque siempre están dando excusa. No tuve tiempo para orar. No tuve tiempo para leer Biblia. No tuve tiempo para ir a la iglesia. Mire las sillas. Los espacios vacíos corresponden a creyentes que no vinieron. Nos gozamos en Dios. Esto es una vida de esfuerzo, hermanos. Dijo el Señor, esforzaos a entrar. Yo no voy a rendir cuenta de nadie más. Cuando he hecho mi deber y mi labor. Y lo más maravilloso de mi vida cristiana es que yo no quiero perderme, ni quiero quedarme. Y le digo a Dios, no me sueltes de tu mano. Aleluya, Jesús. Ayúdame, Dios, a seguir adelante. Aleluya. Ayúdame, Dios, a no volver atrás. Ayúdame, Dios, a no pecar. Ayúdame, Señor, a no caer, porque no sea que habiendo sido heraldo
venga a ser desplazado. En una competencia, en una olimpiada, miré un video un día de esto, donde los corredores estaban a punto de llegar a la meta y el que llevaba la delantera, un colombiano llevaba la delantera, dejando atrás rezagados a los competidores, y antes de llegar a la meta, él empieza a levantar las manos y con euforia y alegría celebrar la victoria. Antes de llegar a la meta, se adelanta un competidor de Corea, lo rebasa y después otro. Y llegan primero a la meta que él. Dijo el Señor, el que piensa estar firme, mire que no caiga. No, dice, el título del video dice, cantó victoria sin ganar la competencia. Esto es de todos los días vivir la vida cristiana. Amén. El día que Dios me da es el día de hoy. Este es el día que hizo Jehová, gocémonos y alegrémonos. Amén, aleluya. Dios amado, ayúdame el día de hoy, vivir la vida cristiana al máximo. Ayúdame a tener una conciencia limpia delante de ti, delante de los hombres. Ayúdame a vivir en paz. Hoy, que yo no le sea estorbo a nadie. Que no le sea piedra de tropiezo a nadie. Aparta de mí hoy lo que no te agrada. Ayúdame a ver mis propios errores. Aleluya. Y ayúdame a estar a cuenta contigo hoy. Hoy quiero estar preparado por si tú me llamas. Porque quiero llegar a la meta en victoria. Hoy. Cada día trae su propio afán. Amén. Creyentes que no quieren resolver muchas situaciones con otros hermanos. Si usted sabe que hay un hermano que tiene con otro hermano problema, aunque usted no haya hecho ese problema, aunque el otro le haya ofendido, usted tiene que ir a hablar. Tiene que hablar. Dios no le recibe la ofrenda. Aleluya. Y Él nos dio vida por pura gracia. Amén. La vida no es volver a revivir, sino que en base al perdón es que Él nos dio la vida. Porque nos perdonó, nos dio la vida. Aleluya. En Jesús. La muerte se describe en dos áreas: en las violaciones a los mandamientos de Dios como delitos, porque es una rebeldía directa contra Dios, y la otra es la incircuncisión de nuestra carne o el estar alejado del pacto y las promesas de Dios, un estado de enfermedad que conduce a la muerte. Y la manera como Dios nos dio vida fue por el perdón de nuestras transgresiones. Él no nos dejó muertos, ni nos dio vida para que siguiéramos en pecado, sino que nos perdonó y nos dio vida en Cristo Jesús. Aleluya, amén. Por eso la Biblia habla mucho de simbolismo. El bautismo, una muerte y sepultura como Jesús, y al emerger de las aguas es vida y resurrección. El cruce del Mar Rojo es un bautismo, un tipo de bautismo. El arca de Noé es un tipo de bautismo. Todo es un tipo en la Biblia. Pero Pablo va más allá y dice: había un acta conteniendo decretos. ¿Qué es un acta? Es un documento legal en el cual la persona o la institución describe el acontecimiento y expresa hechos tal como son. Y la mayor parte en este sentido tiene que ver con deudas. Y los decretos es el documento legal que emana de una institución que tiene poder y de carácter coercitivo para obligar a las personas a hacer lo que dice el decreto. En el caso de Nicaragua, en el ámbito del derecho administrativo,
hay un orden de lo que cada institución está facultada a hacer. Y los representantes de los poderes del Estado están facultados a emitir decretos. El presidente de la República emite un decreto. Por lo general la mayor parte son los reglamentos a las leyes, son decretos ejecutivos. Pero también están los decretos legislativos de otro ámbito del poder del Estado, donde te autorizan, te crean. Pero las instituciones del Estado no tienen facultad, en el caso de los ministerios, emitir decretos, porque están en un rango inferior. Aquí Satanás había emitido un decreto y lo había designado a la condición del ser humano. En ese decreto estaba escrita la lista de pecados del ser humano. Y tuvo que venir alguien más poderoso. Pablo emplea una metáfora que el acta de los decretos que estaba escrita en contra nuestra fue clavada en la cruz del Calvario. Pablo dice que vino alguien más poderoso para clavar en la cruz ese decreto. Jesús asumió la responsabilidad. A cada condenado se le escribía en una tabla: este está crucificado por ladrón, por homicida. Y Dios, siendo Dios y teniendo todo el poder, hizo dos cosas importantes. Al pecador le dio vida en Cristo. Eso es algo poderoso. El pecador en Cristo recibe vida. Y al que nunca hizo pecado, lo hizo pecado. A Jesús lo hizo pecado, el Padre Celestial. Según de Corintios 5:21, que dice: al que no conoce pecado, él lo hizo pecado. Usted y yo merecíamos la muerte. Un decreto había y Jesús lo agarró y lo anuló. Según de Corintios 5:21, ¿qué dice? Vamos a ver, está en su Biblia ese texto. Vamos a ver qué dice. Segunda de Corintios 5:21. 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Amén. La palabra que Dios nos perdonó, del griego charizomai, está relacionada con el término gracia, de gratitud. Tiene el significado de cancelar una atadura. El creyente antes estaba atado a la muerte por su pecado, pero Dios rompió el lazo y ahora el creyente está vivo. No permite, estimado hermano cristiano del Señor, de que no haya una razón ni motivo que le impida a usted y a mí entrar al cielo. No permitamos. No es posible que, habiendo recibido la vida eterna en Cristo, cosas que no tienen valor nos afecten entrar a la patria celestial. Hay una puerta en esta iglesia y siempre está abierta a la hora del servicio. Si usted entra, usted no va a ser rechazado. Esto es físicamente, en el ámbito espiritual así es con Dios. Jesús no lo rechaza, pero nunca jamás le dé razón al enemigo para ponerle en su corazón enemistad contra Dios y volverse atrás. Triste y lamentable, un día yo estaba allá afuera, pensaba y decía en mí: desde que Dios me ha permitido estar en esta iglesia, si levantáramos listas o cantidades de personas que han aceptado, reconciliado y he bautizado en Cristo, aquí no habría lugar donde caminar, porque la mayoría o se han ido a otras iglesias
o se han retrocedido al mundo de pecado. ¿Estaría esto al borde de tantos cristianos? ¿Cómo vamos a pagarle a Dios? ¿Con qué pagaré a Jehová por todos sus beneficios? Me dio vida. Si el mundo entero, porque no se ha hecho la película, si el mundo entero viera en vivo lo que le espera y que Dios corra la cortina de lo que le espera a la humanidad sin Cristo cuando van partiendo de esta vida a la eternidad, en una eternidad separada de Dios, en una condenación eterna, en un infierno oscuro y negro. No hay luz, es oscuro el fuego. Correrían a las iglesias a buscar a Jesús. El fuego del infierno es oscuro y negro. Hermano, usted ya está presentando el mismo disco rayado como para meter en miedo a las personas. Ya nosotros hemos crecido en la manera de pensar y nadie nos convence con ese discurso. Eso es lo que usted pudiera pensar. Otra cosa es lo que dice la Biblia. Amén. Estábamos muertos y Él nos dio vida. Amén. Porque el acta de los decretos que estaba en contra nuestra, había un decreto. José Luis Norori va directo a una eternidad sin Jesús. Porque el acta del decreto decía que es un pecador. Y estaba la lista de los pecados en fila. Y el primer pecado es no tener a Cristo. Rechazar a Jesús, un cobarde. El primero que encabeza la lista, el cobarde. Jesús agarró esa acta del decreto y la anuló. Esto se acabó. Porque ahora el Señor nos justifica a usted y a mí en Cristo Jesús. Amén, gloria a Dios. Nos da vida. Amén. Yo sé que aquí ninguno ha estado preso. Pero por si acaso un día usted y yo podemos caer presos, que Dios lo permita, permitido por Dios, nos damos cuenta que solo el juez puede emitir una sentencia, una resolución para absolvernos de cualquier acusación o denuncia. Nadie más. ¿Cómo se desprecia la invitación que el juez de este mundo hace a la humanidad para que vengan a tener vida? ¿Cómo la humanidad se burla de Dios? Desprecia a Dios. Todos los días las noticias nos presentan un panorama negativo y de muerte. Accidente, 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 muerte, 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 dolor, sufrimiento, guerra. Todos los días. Y Jesús está con los brazos abiertos diciendo, ¿no quieren venir a mí para que tengan vida? Jesús hace la pregunta y nadie le hace caso a Jesús. Nadie, porque todos andan pensando en sus propias actividades. La redención es un acto que se realiza una vez y para siempre. El Señor nos perdonó y nos dio vida eterna en Cristo Jesús. Punto. Para siempre. No es que hoy yo soy salvo, un pedacito, mañana otro pedacito. No, ya somos salvos. Pero con una condición, hay un pero siempre. Viviendo en santidad. Sin santidad nadie verá al Señor. Ahí andan doctrinas por ahí que se pierde la salvación. Claro que se pierde la salvación. Ahí andan doctrinas por ahí que dicen que no se pierde la salvación. No se pierde si usted es fiel en santidad a Dios. Pero hay otra doctrina por ahí que dice que la salvación no se pierde aunque usted esté pecando. Ya es una doctrina del diablo. La salvación es un acto gratuito de Dios, pero condicionado a una ley, la ley de la santidad. No podemos volver a pecar. Afuera hay un mundo que te atrae con todos los placeres y deleites, y el pecado ahora crece a niveles tan exagerados que aún los ciegos, los que no tienen la vista, que se llaman no videntes, y ahora se le llama personas con capacidades especiales para no ofenderle mucho,
ya ahora tienen libros en braille de pornografía, donde ellos van tocando a las mujeres o a los hombres desnudos ahí con la seña, ahí con el sistema braille. El pecado, ¿hasta qué niveles llega? Es increíble, hermano. ¿Hasta qué niveles llega? En otra palabra, aunque sea ciego como los de Sodoma, andan buscando al que quieren violar. Andan desesperados moviéndose. Porque el pecado no tiene límites. El pecado no tiene límites en todos los niveles. Por eso solo en Jesús tenemos esa vida eterna. ¿Cuál es el método que Dios empleó para darnos vida? Anuló el acta que había en contra de nosotros. Pablo utiliza una figura contable. Cuando una persona contraía una deuda, escribía con su puño y letra un pagaré por lo que estaba atado al prestamista. Todos lo sabemos nosotros los que hemos hecho de crédito. Venga, para favor, firmen el pagaré, estamos pagando las cuotas correspondientes. Eso lo saben muchos hermanos que el cortero le dice: les dejo este tanque, les dejo esta silla, les dejo este corte, les dejo todo y semanalmente usted me va a dar tanto. Y a veces usted no reúne los 20 pesos y se esconde y el cortero está ahí golpeando la puerta y él le pega gritos y él patea la puerta porque él tiene autoridad. Él manda porque hay una deuda que usted le debe a él. Entonces él siente que tiene el derecho y si tuviera la llave de su casa él entra. Y entra a todos los cuartos a buscarlo a usted hasta que le pague. Usted cancela la deuda, él ya pierde el efecto. Eso pasa con los corteros. El cerro de tarjeta, ahí andan los pobrecitos toda la semana. Un recorrido, andan cansados y sudados ahí. Muchos sin gorras en el mero sol. Pero andan con autoridad. Porque tienen que cobrar una deuda. Esa era la labor de Satanás. Tenía autoridad sobre el pecador. No había nadie en este mundo que se pudiera escapar del cobro al final de esta vida. Moría el pecador, esta alma se la lleva al infierno. Él cobra la deuda. Este es un pecador. Pero en Cristo Jesús nos dio vida. Aleluya. Y vida en abundancia. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Era una prueba legal que la deuda existía. Cuando se cancelaba la deuda, el acta era anulada o borrada. Esto es exactamente lo que Dios hizo con el pecador. Estábamos endeudados, pero Dios pagó en Jesucristo el precio en la cruz del Calvario y borró esa deuda que fue escrita. Esa deuda fue escrita con nuestras transgresiones y Dios usó un borrador. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, porque la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Viene Satanás a querer cobrarnos deuda. Satanás, ahora soy de Cristo. Él me perdonó. Y en la cruz del Calvario clavó mi deuda y la anuló. El acta de los decretos en contra mía. Yo a veces me siento y me río solo, parezco loco. Me pongo a reír solito yo ahí y digo: Señor, cómo tú me perdonaste. Y me pongo a ver el efecto del perdón y de la misericordia de un pecador tan vil y malvado como yo. Y digo: Él es bueno y maravilloso. Me perdonó, me limpió, me lavó, me redimió, me guardó y ahora me tiene un cielo, un apartamento, una morada, me tiene un lugar especial en su presencia. Y todo gratuito, digo yo. Qué lindo es el Señor. Qué barbaridad. Yo no merezco, pero Él lo hizo por su gracia y su bondad. Aleluya, Jesús. Porque este mundo huele a muerte. Todos los días huele a dolor y a sufrimiento.
Allá andan unos cuantos, y yo no les quito la razón, que están en huelga de hambre desde hace varios días porque ellos pelearon en la guerra, sobrevivieron y salieron del ejército de Nicaragua y salieron sin nada. Y están en huelga de hambre, algunos de ellos ya graves, ahorita en un lugar por ahí en Managua, porque ellos quieren beneficios materiales y se están muriendo y no les van a dar nada. ¿Luchar para qué? Si todo se queda aquí. Yo no les niego que tengan razón y que hagan su lucha, que aguanten hambre ellos, no yo. Pero en Dios y en Cristo es diferente. Tenemos beneficios de eternos resultados. El acta de los decretos que estaba escrita en contra nuestra fue anulada y clavada en la cruz. Y ahora somos libres, somos salvos, somos santos. Ahora somos justificados, somos redimidos, somos perdonados por Jesucristo. Y teniendo a Cristo en mi vida, lo demás como que entra en un segundo plano. Teniendo a Cristo, lo tengo todo. Tengo todo sin Cristo, soy un miserable. No tengo nada, sin Cristo no tengo nada. No tengo nada. Ahí andan las personas angustiosas. Angustiadas las personas, ahí andan ahí, desesperadas. Todos los días. Andan huyendo, dice el proverbio, vive el impío sin que nadie lo persiga. Andan huyendo de todo. Ay, el chikungunya me va a tocar. Voy a ir a un lugar donde no haya zancudo y el zancudo te sale allá. Ay, miren, ahora el ébola o el dengue. Ya están viniendo las enfermedades tropicales. La gente anda huyendo por todo, pero no quieren huir por su pecado. El pecado lo andan adentro. Desesperada la gente. Todos los días. Huyen de los prestamistas, huyen de todo el mundo huyen. Pero había otro problema. No solamente había un acta contra nosotros, sino que los mandatos o las ordenanzas de Dios se señalaban o nos señalaban en dicho decreto de que éramos pecadores y que éramos dignos de muerte. Éramos dignos de muerte. Usted y yo merecíamos la muerte. ¿Cuántas veces la muerte nos rondó nuestros cuerpos cuando andábamos en Cristo? Muchas veces éramos dignos de muerte. Pero Dios en su amor nos dio la oportunidad. Voy a darle una oportunidad a Juan, a Pedro, a Felipe, a Luis, para que no se vaya al infierno. Vamos a darle una oportunidad que venga a Cristo. Y cuando nosotros razonamos y decimos cuántas enfermedades y peligros estuvimos expuestos, estuviéramos en una eternidad pegando gritos, sin Cristo y sin esperanza. Pero Él nos dio vida en su amor y en su bondad. Vamos a ver algunos textos, hermana. Vamos a leer Efesios 2, versículo 1 y versículo 5. Amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Verso 5. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y nos perdonó los pecados. Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Romanos 5:1 y el versículo 20. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo.
Versículo 20, pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Romanos 8:1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El cristiano debe vivir una vida las 24 horas del día de manera consciente, que estamos expuestos a todo lo que Dios en su voluntad quiere hacer. Nosotros tiramos la mirada y lo primero que podemos decir, los hermanos de más edad son los primeros que se van de este mundo. No, toditos tenemos que estar preparados para ese viaje sin retorno. Hermano, pero usted siempre en los mensajes, solo mensajes pesimistas, solo mensajes, si usted no habla de tener en este 2015 el carro del 2015 o la casa del 2015, no. Aquí te estoy hablando de una cruda realidad. El carro se te queda y se te queda la casa, pero tu vida espiritual es más importante que todo eso. Lo demás es añadidura. Cristianos que no valoran el precio que Jesús pagó en la cruz y se están descuidando su vida espiritual. Si usted necesita arreglar su vida, casarse, usted haga eso. Debe estar en fornicación. Si usted necesita dejar de ser chismoso o chismosa, dígale al Señor, poneme un nudo en mi lengua, Dios. Ayúdame, Dios, a no hablar más de la cuenta. Y a veces a usted no le ha pasado que está comiendo y se muerde la lengua. No es porque usted está comiendo mal, es que Dios le está mordiendo la lengua para que usted no hable mucho. Eso pasa muchas veces. Todo tiene un propósito de Dios. Eso no es porque se le enredó la comida. No, Dios está tratando con usted. Eso en todo. En todo. Personas que no quieren darse cuenta que la vida cristiana es una vida de responsabilidad con Dios. Yo le predico a mi familia, le predico a la iglesia, pero mi responsabilidad con Dios es mía. Yo voy a dar cuenta a Dios de mis actos. Amén. ¿Cómo está mi vida delante de Dios? Yo no quiero perderme. Yo no quiero ser ese corredor que empezó a celebrar la victoria y el bronce ganó vergonzosamente. No sea que habiendo sido heraldo venga a ser desplazado. Las iglesias pierden tiempo y es vergonzoso el estado en que muchas de ellas caen, porque desde el púlpito están criticando a fulano de tal, están criticando a sutano, están criticando a mengano y están criticando, y los mensajes son de crítica, 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 crítica. Y yo un día me puse a pensar, digo yo, qué incorrecta esa actitud. No sea que aquel un día antes que se muera se arrepiente y se va al cielo, y yo por estar criticando me voy al infierno. Miren ustedes, qué triste y terrible la vida que se vive en muchas iglesias. Parecen rines de boxeo. El deleite de la vida cristiana no se disfruta por siempre estar viendo y estar señalando con nombre y apellido a otros. Y en la radio y en la televisión siempre está lo mismo. Y dicen personas que comentan, dicen que horrible, para eso mejor no soy cristiano, dice. Esa es la vida cristiana, dice, se están matando uno a otro. Entonces me puse a pensar, qué triste, ¿cierto? Aquel a lo mejor, tanto que critican a aquel a lo mejor, antes de morirse se pone de cuenta con Dios y se va al cielo, y yo me pierdo, porque nunca jamás controlé mi lengua, me llené de amargura, y en vez de orar por aquel que yo sentía que andaba mal, yo me creía súper espiritual y me perdí. Hermano, esto es serio. Esto es muy serio. Aquí no podemos seguir ya más con infantilismo. Tenemos que velar por nuestra propia vida. Estar viendo a los demás a mí no me ayuda. Tengo que verme a mí mismo. ¿Cómo estoy yo hoy domingo delante de Dios? Amén. ¿Qué hice que a Dios no le agradó? Yo puedo ver muchos errores en ustedes porque no son perfectos, y yo puedo ver mis errores y no soy perfecto, pero eso no me debe de impedir a mejorar mi vida cristiana.
Entonces, las iglesias, en vez de hablar de Cristo, solo hablan en contra de fulano de tal, en contra de fulano de tal, en contra de fulano de tal. No hay mensaje de Dios. Lo que hay son conversaciones periodísticas. Y el deleite de la palabra se torna un ring de boxeo. Y dice Gálatas 6:1, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre. He aprendido últimamente, porque Dios me ha enseñado, que uno tiene que orar más y hablar menos. Uno tiene que llamar aparte a la persona y hablar con la persona. Tiene un procedimiento, por supuesto, que la Biblia presenta. Pero hermano, esforcémonos a entrar en nuestra vida cristiana a donde Dios quiere que entremos. Aleluya, Jesús. ¿Cómo está mi casa? Dios le dijo a un rey, ordena tu casa que va a morir. ¿Cómo está su casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? Entonces yo la miro bien. Señor, mejor te pregunto a ti, ¿cómo está mi casa? ¿Cómo está mi casa? Aleluya, Jesús. ¿Había un texto que iba a leer? ¿No iba a leer? Ok. Ya va a leerme otro. Dios levantó el acta y la cargó a la cuenta de Cristo. Pablo nos lleva a la cruz con el mensaje que presenta aquí, diciendo que estamos absueltos ya. Usted estaba con una gran deuda y Dios la perdonó. Usted y yo estábamos con deuda, porque yo me incluyo también. Y Dios la perdonó. Era costumbre poner en la cruz un acta en la que se exponían las culpas del crucificado. Dios toma esa acta y la pone en la cruz de Cristo, un hecho pasado para efectos que perduran hoy y en el mañana. El Salvador fue clavado en la cruz injustamente por nuestras culpas. Y Él se hizo pecado por usted y por mí. Después que Cristo muere, exhibe públicamente, despojando a los principados potestades, habiendo triunfado sobre ellos en la cruz. Una experiencia romana donde el general victorioso desfilaba con los perdedores o vencidos en el desfile militar. Lo llevaban amarrado, lo llevaban encadenado con un rótulo. Cristo triunfa sobre las potestades, principados, Gloria a Dios, satánicas, declarando victoria. Lo exhibe públicamente. gloria a Dios. Despoja principados y potestades y lo exhibe públicamente. 2 Corintios 2, versículo 14 al 16. Cristo gana la victoria sobre todas las fuerzas satánicas en la cruz del Calvario. En la cruz, Satanás fue juzgado. Ya no hay juicio para Satanás. Dice el apóstol Juan, porque el príncipe de este mundo fue juzgado. En cambio, va a haber un juicio para los demonios, para los ángeles caídos, pero Satanás ya no va a tener juicio. 2 Corintios 2, 14 al 16, ¿qué dice? Amén. Mas a Dios, gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A esto ciertamente olor de muerte para muerte, y aquello olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? Esto, para concluir, nos dice lo siguiente: vivamos una vida cristiana tranquila. Si comemos, gloria a Dios. Si no comemos, gloria a Dios. Si estamos sanos, gloria a Dios. Estamos enfermos, gloria al Señor. Pero que nada ni nadie nos quite esa paz
Y ese gozo que Cristo nos dio al perdonar nuestros pecados. Aleluya, Jesús. No hay chiquingunya, no hay enfermedad, no hay cobrador de impuestos, no hay nadie que le quite esa paz que el Señor nos ha dado. Aleluya, Jesús. No hay mujer, no hay hombre. Si la mujer te trata mucho, el hombre te trata mucho y es un aguijón, gozate en el Señor y hacete como el sordo o la sorda. Gozate. Pero esa paz que nadie te la quite en Cristo Jesús. Aleluya, Jesús. Si los chavalos son inquietos, ora al Señor. Si no se sujetan a vos, que el Señor los sujete. ¿Cómo le vamos a trasladar a Cristo esa responsabilidad si usted y yo somos responsables? En otras palabras, hermanos, que nadie nos perturbe de la vida cristiana. Amén. Nadie nos perturbe. A mí me han dicho, ya viste que va a subir la gasolina tanto, que suba 1 millón. El que me dio el vehículo me da el dinero para comprar el litro de gasolina. Yo no me angustio por eso. Ya te diste cuenta, hermano, que ahorita está subiendo esto y el otro. No me preocupa que la carne suba 1 millón, porque no haya carne. Y cuando mi mamá me amamantó fue leche lo que me dio, no carne. La gente se angustia por todo. No disfrutan la vida cristiana. Aleluya. No tenés que ponerte a vestir, no te angusties, ponete lo mismo de la mañana o de ayer o de antier. No te preocupes, 3 días la misma ropa, no hay problema. Sos vos el que la andás, no te preocupes. Aleluya. Pero que nadie te quite la felicidad. Aleluya, Jesús. Póngase pie. Gloria a Dios. Aleluya. Este hermano cree que soy cochino, dicen algunos. ¿Quién acepta o reconcilia hoy con Jesús?